estar informado. Buenas tardes, les saluda Sara Jiménez en el avance informativo de este viernes 4 de octubre. Este viernes 4 de octubre se ha celebrado una nueva sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea. Ataviada con su tradicional pañuelo palestino, la diputada de CPM, Cecilia González, ha sido la encargada de defender las dos interpelaciones de su grupo. En la primera de ellas han propuesto al Ejecutivo de Imbroda la creación de una empresa municipal que se haga cargo de los cuidados de los menores migrantes, una propuesta que llega tras la decisión del Gobierno de la ciudad de volver a municipalizar el servicio de menores de la Purísima. El objetivo de esta moción está clara. Nosotros queremos mejorar las condiciones de vida de los niños y de los trabajadores. Queremos que tanto el centro asistencial como Purísima, el centro asistencial que depende de subvenciones, Purísima que depende de contratos externos, están en una situación de precariedad laboral y hay que solventarla a la mayor brevedad. ¿Cómo? Mediante la creación de una empresa municipal que se haga cargo de la gestión del tema de menores. Mientras, pues nos congratula que se haya conseguido que Traxate se haga cargo, o Traxa, de la gestión del centro por las mejoras que esto puede suponer tanto para la vida diaria de los niños como para los trabajadores. La consejera de Políticas Sociales, Randas Mohamed, ha criticado la propuesta de González por no realizarla durante la anterior legislatura, cuando era consejera del menor, y no apostó por municipalizar de nuevo la gestión de la Purísima. Además, la ha acusado de querer atribuirse el trabajo duro, ha dicho, del gobierno del Partido Popular durante el último año. La situación actual tiene su origen, como usted mismo ha dicho, en la actuación realizada por la extinta Consejería de Distritos y posteriormente por la Consejería del Menor. En un primer momento, por la dislocada decisión de modificar el contrato mediante la supresión de un año de la prórroga. Cuando la prórroga debería haber sido de 2 años, se optó por acortarla a 1 año, que para nuestra opinión, fue un pelín irregular. Y usted también decía que ahora es el momento de municipalizar. ¿Y qué le hacía pensar que no era el momento entre el 2029 y el 2023? ¿Por qué armaron todo este enredo con la prórroga cortada, el contrato de emergencia, las 2 licitaciones desiertas, ya que fácilmente podían haber municipalizado el servicio, según ustedes dicen, que se atribuyen realmente el trabajo duro que ha realizado esta administración durante 1 año? La diputada de Coalición por Melilla ha justificado las decisiones que se tomaron cuando su partido estaba al frente del gobierno junto al Partido Socialista, asegurando que estuvieron marcadas por la pandemia de la COVID-19. Pues mire usted, cuando estábamos en pandemia no era el momento. Yo entré 2 años antes de terminar la legislatura y todavía estábamos aislando pabellones porque había contagios por COVID. En ese centro llegaron a haber más de 1000 menores. Mi gobierno tuvo que, en principio, dividir a esos menores, sacarlos de ahí porque en las condiciones en las que estaban, que no era otra que amontonado uno sobre otro, en plena pandemia, con las condiciones del hospital de Melilla, si hubiera habido un contagio masivo, hubiera sido una catástrofe para nuestra ciudad. Señora mía, en ese momento había otras necesidades y otros requerimientos que teníamos que atender urgentemente. Además, Cecilia González ha hecho un repaso de la historia de la gestión del Centro de Menores de la Purísima, subrayando que todo salió estupendamente a pesar de la pandemia, dice. No culpe de la prórroga de 1 año al gobierno anterior porque fue un acuerdo PP-PSOE. El actual contrato viene de 2017 para 350 plazas y había 700 niños. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que en 1 año el precio de licitación se excedió, se empezó a facturar por encima del precio de licitación. ¿Qué es lo que ocurrió? Que desde intervención se empezaron a devolver facturas que no se pagaban. Y ahí empieza la historia de la deuda. Hay muchos trabajadores de estos que dieron en ese momento bastante de su vida porque todo saliera como salió estupendamente. Están ganando el salario mínimo interprofesional. La empresa sabemos que no ha respetado el convenio. CPM ha felicitado a la Consejería de Mohamed por elegir que la gestión de la Purísima pase a ser pública, aunque ha aprovechado la oportunidad para criticar la postura del Partido Popular respecto al reparto de menores migrantes entre las diferentes comunidades de España. La hermana ciudad de Ceuta ha pedido un pacto de Estado para abordar la crisis humanitaria. Su presidente, el señor Vivas, ha pedido la solidaridad y colaboración del Estado y del resto de comunidades autónomas. Ceuta solicita también la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería
extranjería para poder proceder al traslado de menores migrantes no acompañados que se atiende en Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades autónomas. Algo, recordamos, a lo que se ha negado expresamente el Partido Popular en el Congreso y la representante, la diputada de Melilla. No sabemos su plan B en caso de que se produjera una avalancha de inmigrantes en Melilla, como ya está ocurriendo en Ceuta. Y el grupo CPM también ha presentado una interpelación para solicitar que los planes de empleo que se pongan en marcha en Melilla sean gestionados por un organismo independiente, tanto de la delegación del Gobierno como de la ciudad autónoma. Su diputado Emilio Guerra ha sido el encargado de explicar esta propuesta con la que pretenden poner fin a las acusaciones cruzadas entre PP y PSOE que no resuelven el problema, ha señalado. Los planes de empleo en Melilla desempeñan un papel esencial en la reducción de las cifras de parados. Los planes de empleo no son la panacea en la solución de un desempleo que es estructural, pero sin duda su utilización correcta han contribuido y van a seguir contribuyendo, que duda cabe, al bienestar de los melillenses, de un sector que es el más necesitado. Por todo lo dicho, instamos al Gobierno de la ciudad, a que se elabore una petición formal al Ministerio de Trabajo y Economía Social para crear un solo órgano competencial de índole local que gestione todos los planes de empleo y que podamos ofrecer así, pues un proyecto que genere más seguridad y que genere más confianza, ¿no? Más confianza sobre todo del que genera el actual sistema. Tras recordar las cifras del paro en Melilla, el consejero de Economía, Miguel Marín, ha criticado una vez más a la delegada del Gobierno, Sabrina Mo, quien se encontraba entre el público del Pleno por los problemas con la puesta en marcha de los planes de empleo estatales. El consejero del PP ha repetido su argumentario habitual en contra del Partido Socialista y además ha lanzado una propuesta: que el Gobierno de la ciudad autónoma obtenga las competencias en materia de empleo. Señor Guerra, proponemos una solución mucho más práctica, más sencilla y más rápida. Dado que la delegada del Gobierno es incapaz de gestionar los planes de empleo con un mínimo de sensatez, eficacia y rigor, lo mejor es que el Gobierno de España transfiera a la Ciudad Autónoma de Melilla las competencias en materia de políticas activas de empleo y, señor Guerra, problema resuelto. Marín también ha mirado al Gobierno de España al relacionar los presupuestos estatales para Melilla con los de Cataluña. Sánchez, en el momento que pudo, cuando confeccionó sus primeros presupuestos en 2020, porque en 2019 tuvo que prorrogarlos, eliminó los 293 millones de euros que había para Melilla y los mandó a Cataluña para pagar a los independentistas y golpistas sus votos para ser presidente. Un presidente que está pensando exclusivamente en cómo mantenerse en el poder, a costa de lo que sea. Algunos ejemplos. De las pocas leyes que ha aprobado Sánchez en esta legislatura es la ley de amnistía, una ley redactada por los propios delincuentes, redactada por los que cometieron los delitos. Y aquí en Melilla, la delegada del Gobierno, en vez de poner el grito en el cielo, se calló, lo justificó y miró exclusivamente por mantenerse como delegada, sin importar en lo más mínimo Melilla. Y la diputada en el Congreso, Sofía Acedo, denuncia el desmantelamiento del Estado de Derecho que se está llevando a cabo desde el Gobierno central tras el acuerdo con Bildu para cambiar la Ley de Seguridad Ciudadana. La parlamentaria critica que con estos cambios se desprotege a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y se provoca un efecto llamada al derogar los rechazos en frontera. La parlamentaria evidencia que con este pacto se ha desprotegido a las fuerzas y cuerpos de seguridad y se sigue devaluando el principio de autoridad. Estamos asistiendo al desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho a través de las cesiones inmorales y en muchos casos ilegales del Gobierno de Sánchez para comprar un tiempo más en la Moncloa. En este caso, acordando con Bildu desproteger a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, devaluando aún más el principio de autoridad y poniendo en manos de los verdugos a los que fueron víctimas y lucharon como parte del Estado de Derecho para garantizar la libertad en este país, cuando los que hoy presentan esta ley en el Congreso perseguían, señalaban y en muchos casos asesinaban a los demócratas. Sofía Acedo señala sobre los rechazos en frontera que se va a realizar un efecto llamada y que la derogación de estas medidas es una prueba más del abandono de Pedro Sánchez a las ciudades autónomas. Critica que la delegada del Gobierno no vaya a protestar por esta modificación. El Gobierno no solo ha dejado en precario en cuanto a medios técnicos y a personal a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, sino que con este acuerdo inmoral con Bildu los desprotege absolutamente y los ata de manos para el control y protección de nuestras fronteras. ¿Hasta dónde es capaz de llegar el Gobierno de Sánchez por mantenerse en el poder? ¿Dónde está la delegada del Gobierno en Melilla? Escuchas Mediodía COPE, más noticias a las 2:20. Un saludo de quien les habla, Sara Jiménez. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.